Madre mía, chicos y chicas, si pensabais que lo sabíais todo de Kanyaman, preparaos. Porque lo que os voy a contar hoy, de verdad, es de película. No me esperaba esto ni de lejos. Resulta que se ha desvelado un secretillo de Kanyaman, algo que pocos, muy pocos, habían imaginado. Y tiene que ver con sus tatuajes. Sí, ya sé lo que estáis pensando, pero si Kan tiene tatuajes lo hemos visto 1000 veces. Tranquilos, que esto va más allá. No es solo un tatuaje nuevo, es una aventura. Imaginaros la escena, un día de repente Kanyaman aparece con un tatuaje que no tiene nada que ver con lo que llevaba antes. Y no me refiero a un dibujito cualquiera. Hablamos de algo que parece tener un significado profundo, algo que te hace decir, ¿pero esto qué es? ¿De dónde viene? Pues justo eso es lo que ha pasado. Según me cuentan las malas lenguas, y sabéis que yo siempre investigo bien el salseo, parece que este nuevo tatuaje no es algo que se hizo a la ligera. Para nada. Se rumorea, y ojo, esto es lo que se comenta por los mentideros, que se lo hizo en un viaje secreto a un lugar que pocos conocen. Y no fue un viaje de placer cualquiera. Para ser honestos, yo al principio no me creía nada. Pensé, otro bulo más. Pero después de indagar un poco, de hablar con gente que parece estar cerca del mundillo, empecé a sospechar que había algo de verdad. Y es que el tatuaje es especial. No es el típico león, ni el nombre de nadie. Es un símbolo que, según dicen, tiene una historia detrás. Lo que yo creo que está pasando es que Kanyaman, que siempre ha sido un tipo con mucho misterio, quiere contar algo. Quizás este tatuaje sea una especie de código, una forma de comunicarse sin hablar. A lo mejor es una pista sobre su próxima película, sobre su vida privada, o incluso sobre algún proyecto que tiene entre manos y que nos va a dejar a todos boquiabiertos. Muchos dicen que es solo una moda pasajera, que se ha hecho un tatuaje para renovar su imagen. Pero yo sospecho que va mucho más allá. Pensadlo, Kanyaman no es de los que hacen las cosas sin motivo. Siempre tiene un plan. Y este tatuaje, este secretito que ha desvelado, me huele a estrategia. ¿Y dónde se hizo este tatuaje? Pues ahí está la gracia. No fue en un estudio de Estambul o de Madrid, no. La cosa se pone interesante. Parece que tuvo que viajar a un lugar remoto, un sitio donde la cultura es muy diferente, y donde el arte del tatuaje tiene raíces muy antiguas. Me imagino a Kan en plan explorador, descubriendo secretos ancestrales para plasmarlo en su piel. Esto le da un toque súper intrigante a todo, ¿verdad? No es solo tinta, es una historia. Es como si cada línea, cada detalle de este tatuaje, contara una parte de una aventura que él ha vivido y que ahora comparte, a su manera, con el mundo. A ver, yo lo que veo es a un Kanyaman que se está reinventando. Que no se conforma con lo que ya tiene. Que busca experiencias nuevas y que las lleva consigo literal. Y este tatuaje es la prueba. Es un recordatorio constante de algo importante para él. Algo que le ha marcado. Ahora la gran pregunta es, ¿qué significa realmente? ¿Qué historia esconde ese símbolo? Y sobre todo, ¿qué va a hacer después? Porque si este es el preludio, imagínense el plato fuerte. Lo que sí tengo claro es que Kanyaman nunca deja de sorprendernos. Y esta vez con su secreto de los tatuajes nos ha metido de lleno en una aventura que nadie se imaginaba. Y ahora, que ya os he contado este salseo que me tiene loca, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que este tatuaje es solo una moda o que tiene un significado mucho más profundo?